Hola chicos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar un tema súper importante dentro de la prueba Transformar, como son los porcentajes, y vamos a aprovechar justamente los últimos ejercicios que se tomaron sobre este tema para poder estudiar. El primer ejercicio que vamos a resolver se trata de uno de los más simples, un modelo súper simple dentro de porcentaje, y consiste en lo siguiente. Nos dice que el cuerpo humano está hecho de elementos químicos. Si el 65% es oxígeno, 19% carbono, 11% hidrógeno y 3% nitrógeno, ¿cuánto es el porcentaje restante para los demás elementos? Lo que debemos saber aquí es que el total de elementos debe sumar siempre el 100%. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a sumar todos los valores. Por ejemplo, aquí sumaríamos 19% más 11% nos daría 20, 30%. Ese 30% al sumarse con el 65 nos daría 95%. 95% y 95 más el 3% de nitrógeno, esto nos quedaría un 98%. Esto de aquí, este porcentaje, es el que ya está ocupado con estos elementos, pero el ejercicio me está pidiendo cuánto es el porcentaje restante para los demás elementos. Como habíamos dicho inicialmente que debemos llegar al 100%, entonces de 98 para llegar al 100%, que sería el total, nos estaría faltando un 2%. Y la respuesta sería la opción D. Como les decía, un modelo bastante sencillo. Vamos a revisar otro de estos ejercicios, muy similar. Me dice, para cenar, unos amigos piden 7 pizzas. Cada pizza tiene 8 rebanadas. Se comen el 64% en el restaurante, se llevan a la casa el 23% y dejan lo demás. La pregunta, ¿cuánto dejaron? Bueno, al decirnos cuánto dejaron, nos da a entender como que qué cantidad en valor numérico, ¿cierto? Pero si observamos las respuestas, nos han dejado el resultado en porcentaje. ¿Sí? Entonces, si nos dejan el resultado en porcentaje, lo primero que debemos considerar en estos ejercicios es que no nos va a interesar el dato de las pizzas, o sea, cuántas pizzas son, no importa, y tampoco la cantidad de rebanadas. Al pedirnos una respuesta en porcentaje, solo debemos considerar los porcentajes que nos han dado. ¿De acuerdo? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Dice que se han comido en el restaurante un 64% y se llevaron a casa un 23%. Simplemente vamos a sumar, similar al anterior, y esto nos quedaría 60, 87%. 87%, ¿de acuerdo? Como el total siempre es el 100%, entonces para llegar al 100% simplemente restamos o vemos cuánto nos falta para llegar a aquel valor. 87 para 100 nos quedaría un 13%. La respuesta D. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces como les decía, este es un modelo de los que están considerando y es el modelo más sencillo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a revisar otro modelo, pero antes de revisar otro de los nuevos ejercicios debemos aprender a cómo sacar el porcentaje de un valor. Entonces vamos a ello. Acá nos están diciendo que determinemos el 20% de 80. ¿Cómo yo determino el 20% de 80? Realmente hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, que es la más común y la más rápida, ¿sí?, es simplemente, en lugar de ponerle 20% con el símbolo, vamos a ubicarle 20 dividido entre 100. Es lo mismo tener 20 con el símbolo de porcentaje a tener 20 sobre 100. ¿De acuerdo? Y como aquí dice D siempre significa multiplicar. Entonces ahí estaríamos sacando el 20% de y lo multiplicamos por el valor que nos está pidiendo, que sería 80. ¿De acuerdo? Sería cuestión de simplificar ceros, uno arriba, uno abajo, otro arriba, otro abajo, y esto nos quedaría 16. Entonces 16 es el 20% de 80. Ahora, acá también es muy importante que ustedes aprendan a hacer esta operación solo en la mente. ¿Cómo se le podría trabajar solo en nuestra mente? Muy sencillo. Vamos a trabajar a partir del 10%. Ustedes en adelante, por favor, siempre que les pidan o necesitan sacar un 10% de algo, solo va a retroceder un espacio la coma. Le explico. Vamos a suponer que usted tiene $150. Bien, y usted quiere saber cuál es el 10% de 150. Entonces lo único que va a hacer es recorrer en la coma un espacio. En un número entero se sobreentiende que la coma está aquí al final. Aquí, sí, al final. Entonces le retrocede un espacio y listo. Ahí estaría el 10% de 150. Automáticamente sería
a 15. Vamos a practicar con otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos $325 y yo quiero saber cuál es el 10% de aquel valor. Entonces usted simplemente la coma retrocede un espacio y ya estaría, es decir, viene la coma justamente acá y el 10% nos ha quedado $32.5. ¿Listos? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos trabajar a partir de eso acá? Muy sencillo. Acá me piden el 20%, pero como se nos hace fácil sacar el 10%, vamos a hacerlo. ¿Cuánto sería el 10% de 80? El 10% de 80, retrocedemos un espacio en la coma y nos quedaría a 8. Ya entonces miren, el 10% es 8. Pero resulta que yo no quiero el 10%, acá me han pedido el 20%, ¿cierto? Entonces sería el doble del 10%, ¿verdad? Entonces si el 10% es 8, significa que el 20% sería el doble, 16. ¿Ya? De esa forma también podemos llegar a la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, cualquiera de las dos opciones se recomienda. Bien, vamos con el siguiente, vamos a practicar un poquito más. Acá nos dice determinar el 15% de 400. Si quisiéramos hacerlo de forma manual, tendríamos que hacer esto. 15%, es decir, 15 sobre 100 por 400. Simplificamos los ceros que tenemos, 2 arriba, 2 abajo, y al multiplicar 15 por 4 nos daría 60. ¿Ya? Entonces esta igual es una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Es verdad, tenemos que hacer ahí una pequeña operación, pero es mínima, ¿sí? Entonces yo lo recomiendo bastante de esta forma. Bien. Ahora, si quisiéramos hacerlo en nuestra mente, lo que podríamos realizar es la siguiente operación. Como nos pide un 15%, primero le voy a sacar el 10%. Y luego un 5% para completar el 15%, ¿sí? Entonces, a ver, según lo que practicamos acá arriba, ¿cuánto sería el 10% de 400? Estoy seguro que todos le van a sacar ahí 40. Claro, retrocedemos un espacio en la coma. De 400 quedaría 40 el 10%. Ya, esto es el 10%. Pero resulta que yo no quiero el 10%, yo quiero el 15%. Entonces me falta todavía un 5%. Y ahí lo hacemos solo por lógica. Miren, si el 10% es 40, entonces el 5% será la mitad del 40, es decir, 20. ¿De acuerdo? Entonces, 10% con el 5% en conjunto nos quedaría 60. ¿De acuerdo? Y ahí estaría el valor. Muy bien, cualquiera de las dos formas. ¿Listos? Perfecto. Una vez que ya hemos comprendido un poco cómo funciona esto, vamos a verificar dónde se podría aplicar. En esta nueva prueba hubo, por ejemplo, este ejercicio que nos dice lo siguiente. Encuentra la respuesta correcta. El 20% de 70 semanas equivale a tantos días. Ya, primero nos pide cuánto es el 20% de 70 semanas. Y de ahí que le pasemos a días. Muy bien, entonces, a ver, vamos haciéndole solo en la mente, ¿vale? A ver, entonces, como yo quiero el 20% de 70, tendríamos que sacar primero el 10% de 70. ¿Cuánto es el 10% de 70? Automáticamente usted me dirá es 7. Pero no quiero el 10%, quiero el 20%. Si quiero el 20%, entonces sería el doble de 7, que sería 14. Listos. Entonces, estas son 14 semanas. Muy bien, 14 semanas. Y a esto luego nos pide transformarle a días. Entonces, eso es muy simple. Ustedes saben que una semana tiene 7 días. Simplemente le multiplicamos por 7, ¿de acuerdo? Para transformar a días. 7 por 4, 28 con 2. Y nos quedaría 98 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no desea hacerlo en su mente y desea hacerlo por proceso, entonces lo que hace es el procedimiento tradicional. Vamos a sacarle el 20% de 70. ¿Sí? Ahí este resultado nos va a salir todavía en semanas. Y si desea, ahí mismo lo multiplica por los 7 días para ya realizar la transformación, o puede hacerlo después de que haya simplificado, como usted guste. ¿Sí? Entonces, simplificamos aquí los ceros, aquí nos quedaría el 14 que habíamos sacado hace un momento en nuestra mente, y al multiplicar 14 por 7 nuevamente llegaríamos a 98. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a revisar otro de los nuevos ejercicios. Por acá nos dice lo siguiente. Los estudiantes aciertan en el 60% de las preguntas de una prueba nacional. Si la prueba tiene un total de 150 preguntas, en promedio, ¿en cuántas preguntas se espera que no acierten? Entonces aquí debemos estar súper pilas con los textos, porque por ejemplo aquí me dice que el 60% es los que aciertan.
¿sí? O sea, las preguntas buenas, los aciertos. Pero el ejercicio al final en la pregunta no me pide los aciertos, me está pidiendo en las que no acierta, ¿cierto? Las que no acierta. Entonces, a ver, por lógica, como el total es 100% y aciertan un 60%, lo que no acierta, ¿qué porcentaje sería? Un 40%, o sea, lo que falta para llegar a 100. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que no acierta sería un 40%. ¿Vale? Ahora, para saber cuál es la cantidad de preguntas que no ha acertado, simplemente tendríamos que sacarle ese 40% de 150. ¿Listos? Si quisiéramos hacerlo en la mente, lo haríamos de la siguiente forma. Vamos a practicar, eso es muy importante, ¿sí? Y sencillo. El 10% de 150 sería 15. ¿Cierto? Eso sería el 10%, sacándole a nuestra mente. Recordemos lo que vimos anteriormente, solo se retrocede la coma a un espacio, ¿sí? Son 15. Ahora, como no es el 10%, sino el 40%, ¿sí? Tendríamos que multiplicarle por 4, del 10% para llegar a 40%, por 4. Entonces al 15 por 4, y esto nos quedaría directamente a 60. ¿Listos? Muy bien, ahí está. Por procedimiento, ¿cómo sería? Muy simple. Y lo mismo, el análisis inicial es lo mismo, ¿no? Si aciertan el 60%, las que no aciertan es el 40%. Y ese porcentaje es el que tenemos que sacarle. ¿De acuerdo? Entonces le sacamos el 40% de 150. ¿Listos? Simplificamos los ceros y al multiplicar 4 por 15, esto nos daría nuevamente a 60. ¿Listos? Bien, si alguien quizá tiene la duda de, profe, ¿le puedo sacar yo el 60% y luego restarle? Sí, también está bien de esa forma, pero siempre se recomienda sacar directamente lo que nos están pidiendo. Es decir, si acierto un 60% y me piden lo que no acierto, no le saco el 60, sino directamente el 40%, que es lo que me sobra, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces estos han sido dos de los modelos de porcentajes que estuvieron presentes en estas últimas pruebas. En una siguiente clase, en un siguiente video, vamos a revisar otro modelo de ejercicios que también estuvo presente en estas pruebas transformar. En ellas veremos lo que son aumentos, descuentos en porcentajes. Y también algo importante o un ejercicio muy complejo que se tomó en la última prueba que se refería a descuentos y aumentos sucesivos. Bien, entonces eso lo dejaremos para otro video. Bien, no olvides suscribirse al canal y de darle un super like al video, y además no olvides seguirnos en nuestras diferentes redes para que esté al tanto de todos los procedimientos y también esté al tanto de estos nuevos ejercicios que estuvieron presentes en las pruebas transformar. La prueba que viene va a ser bastante similar, así que es muy importante estudiar con este modelo de ejercicios. También, si desea que le integremos a uno de los grupos de apoyo, por acá puede solicitarlo en este numerito. ¿Sí? Igual, si desea información sobre nuestros cursos completos para esta prueba transformar, entonces puede escribirnos también a aquel numerito. Estamos con super descuentos, entonces podría aprovechar estas ofertas que estamos realizando. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video.